Es como Cárdenas logra constituirse en un verdadero caudillo, pues, en un verdadero, ahora sí, dirigente o líder nacional, de la siguiente manera. Hay un mitin en el Zócalo, justamente de obreros y campesinos, en donde después del mitin Lázaro Cárdenas atraviesa el Zócalo, caminando entre la multitud. Y cuando lo empiezan a reconocer, lo acompaña una persona que estaba en la multitud a que entre por la puerta principal de Palacio. Y él entra por la puerta principal de Palacio. Y cuando entra por la puerta principal de Palacio, cuando se despide de él, le pone la mano sobre el hombro. Dice que ese es uno de los simbolismos más grandes, porque en ese momento, entonces él realmente era, en ese momento ahora sí ya, él tenía no solamente en su persona la soberanía de este país, sino el peso del pueblo. Depositario del pueblo de México. Que después él ¿qué hace? Y dice que para que eso suceda, tiene que haber tres cosas: una plaza, un balcón y un palacio. Y entonces después de ese acto de poner la mano sobre, entonces Cárdenas sube y desde el balcón les da una perorata a la multitud. Entonces ahí Cárdenas sufrió, ahí con una gran aclamación, que es el acto de aclamación, es el que ahora sí, el que te da la investidura de líder. Y ahí lo obtuvo Cárdenas. Que te legitima incluso. Sí, esa es la legitimidad. Es que la memoria es la legitimidad. Claro. Exactamente, el permanecer, ¿no? El que en el imaginario, en el imaginario. Pero la pregunta ¿es necesario retomar el nacionalismo en estos tiempos de globalización salvaje? Yo creo que y de crisis económica mundial. Las reformas sociales que emprendió Cárdenas, creo que constituyeron un intento verdaderamente honesto, ¿no? De más allá de las cuestiones de tortuosidad política que se dan en nuestro sistema, o de las conveniencias políticas de coyuntura que son muy efectivas. Creo que sí es importante retomar, desde mi punto de vista, por lo menos del 82 para acá, ¿no? Que en nuestro país el modelo neoliberal se hace presente. Creo que hace falta retomar ese pensamiento, pues, del cardenismo, que se ha constituido en un referente obligado para cualquier análisis político que el día de hoy se haga en nuestro país. Por ejemplo, los historiadores te dicen que 1989 también es el punto de inflexión, con la caída del muro de Berlín y la terminación de la Guerra Fría. Exacto. Entonces, a partir de eso, pudiéramos decir que se da en este país una cosa que hay que aceptar. Existe la globalización y es una realidad. Bueno, entonces, ¿qué hacer frente a esa realidad de la globalización? Esa es la gran pregunta. Bueno, lo que mucha gente propone es que, antes de eso, de decir también, el comunismo o el socialismo cae en 89, es decir, del 17 a 89, 70 años después, ¿verdad? Pero ahora han pasado apenas 20 años en la que en este mundo domina el neoliberalismo. Y en 20 años ya hay muchas voces que dicen que se les está agotando todo. O sea, solo en 20 años. Claro, entonces, lo que dicen es que, aceptando la realidad de que hay globalización, entonces la mejor manera de poder impulsar la globalización es hacerlo desde cada nación, desde lo local. Es decir, eso te lleva a través del nacionalismo. No se contraponen, arquitecto Chava, no se contraponen los conceptos de nacionalismo y globalización. Lo que se contrapone es que tú aceptes que te impongan las políticas desde arriba. O sea, aceptando la realidad globalizadora, entonces tú tienes que plantearte que tú tienes que imponer tus políticas desde lo nacional, como México, lo local. Y lo contrario sería como algunos países sudamericanos. O los propios gringos, nosotros los gringos nos metieron en el Tratado de Libre Comercio y nos hicieron que quitáramos todos los apoyos, por ejemplo, al campo. Exacto. Y ellos son los más subsidiadores en este país. Sí, es un gobierno proteccionista, les tronó la Chrysler, les tronó la General Motor, y entonces sí, papá gobierno que nos saque de ese problema. Exactamente. El modelo global definitivamente, pues es una realidad, como decía Chava, ¿no?
podemos seguir y tenemos que seguir pensando globalmente, pero tenemos que actuar localmente, porque la cuestión no es nada más económica, si bien es importante la cuestión económica, pero tenemos realidades culturales y sociales que nos hacen diferentes, ¿no? Y en ese sentido, una cuestión es que nos integremos con unas condiciones de dominación de los países más grandotototes hacia nuestros países, ¿no? Tenemos que tener un papel protagónico en igualdad de circunstancias, ¿no? Creo que el concepto de soberanía es un concepto que sí es válido, que sí cabe en este mundo. Los países latinoamericanos lo están haciendo. Lo están demostrando, ¿no? Lo que está haciendo las economías están creciendo mejor. Mira, sobre todo esto, ¿no? Tenemos un par de minutos. Ellos hicieron del mercado su deidad. Exacto. Y creyeron que el mercado le resolvía todo. Cuando el mercado no le resuelve todo, entonces ahora sí están de acuerdo que el Estado-Nación, o sea, los gobiernos, la soberanía, desde los países los rescate. Entonces, a 20 años de estar, ya empezaron con problemas. Entonces, quiere decir que nosotros, analizando esas circunstancias, justamente lo que tenemos que fortalecer son nuestros estados. Exacto. Eso es lo fundamental, para que podamos hacer desde el Estado, desde lo nacional, justamente aprovechar pues esta situación que estamos viviendo. Volver a lo que hizo don Lázaro Cárdenas en su momento. Que ya lo están haciendo. Él confrontó a las empresas Latina, transnacionales en su momento y fortaleció y le dio un gran empuje a México por muchos años. Esas son de las tipos de cosas. Que ya está la experiencia en América Latina, insisto. Claro. Sí, sobre todo rescatar una célula que es la base de nuestra actuación, que son las sociedades locales, que es atender otra vez el espíritu del 115 constitucional, que es fortalecer a los municipios. Porque también, ojo, a nivel de los estados luego se crean cacicazgos en donde los municipios no operan, y las bases fundamentales para que esto funcione es precisamente desde la sociedad local. Y por ejemplo, nos la pasamos criticando Venezuela, a Chávez. En este momento, Venezuela es el país que en América Latina está creciendo a la más alta tasa. Y eso no lo dicen por acá. Exactamente. Y es un presidente nacionalista y México es el que está a la cola de ese cola. Vamos a la cola, claro, aunque le fallen las formas al señor Chávez, pero así es. Y el otro se llama China. Por supuesto. Por supuesto. Son decisiones de soberanía. Pues muchas gracias. Yo le quiero agradecer mucho. Siempre nos quedamos con la impresión de que no dijimos todo lo que teníamos que decir, pero creo que ha sido una plática muy aleccionadora, que ha sido muy interesante hablar del general Cárdenas. Creo, Chema, que no nos equivocamos de ninguna manera al elegir el tema. Tenemos que hablar de nuestros grandes hombres, porque México ha tenido grandes hombres. Uno de ellos es sin duda el general Lázaro Cárdenas. Al arquitecto Jesús Salas Jauregui, como siempre, nuestro agradecimiento por esa permanente vocación de contribuir, de difundir este tipo de ideas, ¿no? El conocimiento de lo que somos. Gracias, arquitecto. Gracias a ustedes por la invitación. Y al diputado, a nuestro amigo Salvador Hernández Vélez, muchísimas gracias, Chava, por tu presencia aquí. Gracias, Chema. Sabemos lo apretado de tu agenda y por eso te agradecemos más. No, al contrario, gracias a ustedes. Tu presencia acá. Vamos, Chema. Este país requiere retomar el rumbo, y el rumbo nos lo va a indicar los intereses nacionales de nuestra población. Sí. Y obviamente pues la globalización existe, pero debe ser regulada. Y debe ser regulada por la soberanía nacional. Desde lo local. Debemos retomar otra la vez soberanía el general nacional, Cárdenas, como lo hizo el general Lázaro Cárdenas, el mejor presidente de este país en el siglo XX. Totalmente de acuerdo con eso. Ya nos vamos. Yo me quedaría con algo que lo había hecho un apunte para comentarlo en todos, pero ya no va a ser posible. Pero a mí me parece un episodio hermoso. A mí me conmueve cuando la invasión de Estados Unidos a Cuba para tratar de acabar con la revolución cubana en sus inicios. Los gringos le dicen Bahía de Cochinos, los norteamericanos, los cubanos le llaman Playa Girón. Cuando en México se conoce la invasión, cuando el general Cárdenas le avisan que están invadiendo Cuba algunos mercenarios norteamericanos y unos exiliados cubanos, el general Cárdenas va al aeropuerto de la Ciudad de México y estaba a punto de embarcarse, de subirse a un avión para ir a defender la revolución cubana. Y era un anciano, el general Cárdenas, y estaba dispuesto a ir a empuñar un fusil a defender, fue en el 62, a defender la revolución cubana. El entonces presidente se lo impidió,
Pero él funda el Comité de Defensa de la Revolución Cubana. Bueno, nos faltó hablar precisamente del internacionalismo de los niños de Morelia, ¿no? De los 48, faltó mucho. 480 exiliados españoles. De los que fundaron el Sinvestab, todos ellos, el Colegio de México, con Cárdenas. Pero bueno, nos queda para un programa posterior. Yo me quedo con esa anécdota hermosa del general Cárdenas, quien hasta el final fue fiel a sus convicciones. Como anciano quería ir a defender la revolución cubana. Creo que de esa clase, de esa estatura de hombres son los que necesitamos dirigiendo los destinos de este país ahora mismo. Muchas gracias, como siempre, gracias por su permanencia, gracias por su atención, y solamente me resta recordarle a usted que tenemos una cita dentro de 7 días aquí en No More Evidence, nuestra realidad. Hasta entonces, y muchas gracias.